Primera lectura del libro del profeta Jonás en el capítulo 1. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron a mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor, y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del libro del profeta Jonás en el capítulo 2. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro,
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La pregunta del maestro de la ley, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?, hace que Jesús le relate esa parábola del buen samaritano, ya que, como hemos escuchado en el Evangelio, el maestro de la ley, que conoce bien las Escrituras, le contesta a Jesús. Cuando Jesús le dice qué es lo que está escrito en la ley, él contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a raíz de la respuesta de Jesús, este maestro de la ley continúa preguntando y ahora le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y al relato de la parábola del buen samaritano, el mismo maestro de la ley concluye que de todos los que pasaron cerca de este hombre que había sido golpeado y que estaba tirado en la calle, el que había sido un verdadero prójimo o el que había sido realmente bueno con su prójimo, había sido aquel que tuvo compasión de este hombre que estaba tirado allí. No era conocido de él, no era su familiar, no era nada ni nadie más que solo alguien ahí que había sufrido. El mensaje que hoy la palabra nos deja es que nosotros también debemos descubrir que toda persona cerca de nosotros es nuestro prójimo. Así sea nuestra mamá, nuestro papá, la esposa, el esposo, los hijos, los compañeros de trabajo o aquel que va allí en la calle que ni me conoce ni conozco, pero que lo veo en necesidad y por lo tanto debo ayudarle. Debo ver que en ese prójimo mora Jesús y por lo tanto, si yo quiero ganarme la vida eterna, el Señor me dice hoy que debo entregarme a ese prójimo que yo tengo, a ese que está cerca de mí y que está en necesidad. De tal manera que a nuestro Señor Jesucristo quizá no le interese del todo que sepamos recitar las Escrituras con nombre del libro, capítulo, versículos, que aunque no es malo,
conocer las Escrituras y por supuesto estamos invitados a leerlas para poder conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Pero Él nos invita a hacer algo más y es a ponerlas en práctica, a llevar el amor de Dios a los demás que están tan necesitados en estos tiempos de turbulencia. Que esta semana que hoy iniciamos nos ayude este Evangelio a descubrir en aquel más cerca de nosotros que es nuestro prójimo, así sea un familiar o no lo sea, porque muchas veces con los familiares es más fácil comprenderlos, perdonarlos, aceptarlos como son, pero cuando se nos pide con gente desconocida, a veces se nos hace más difícil. Y sobre todo cuando se nos pide ser buenos con aquellos que son malos con nosotros. Pero el Señor nos ha enseñado a amar y a perdonar y es lo que debemos poner en práctica. Oremos, Padre Celestial. Este día iniciamos una nueva semana y queremos hacerlo bien. Queremos descubrir en todas las personas que nos rodean que son nuestros prójimos a quienes debemos amar, perdonar, aceptar como son y enseñarles que ellos también deben amar y perdonar con el mismo testimonio que nosotros llevemos. Ayúdanos pues a descubrir quién es nuestro prójimo y a darle el amor que tú nos pides que le demos, a tener compasión de ellos y a saber perdonarles. Así sea. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros y muchas gracias porque te suscribes a este canal, porque escuchas y miras estos videos y los compartes. Dios te bendiga por ser parte de esta obra evangelizadora. Que el Señor nos bendiga a todos y nos regale una hermosa semana.